Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 2. C. Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales, con arreglo al artículo 9, y de datos relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10. Art. 34 LOPDP. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37,1 RGPD, y en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades: a los colegios profesionales y sus consejos generales. B. Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las universidades públicas y privadas. C. Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas, conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala. D. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio. E. Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. F. Los establecimientos financieros de crédito. G. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras. H. Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del mercado de valores. I. Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica, y los distribuidores y comercializadores de gas natural. J. Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. K. Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados, o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos. L. Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes. Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual. M. Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas. N. Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego. Ñ. Las empresas de seguridad privada. O. Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad. Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos en estos supuestos anteriores podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de 10 días a la Agencia Española de Protección de Datos, o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso en que sea voluntaria. La agencia y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, una lista actualizada de delegados de protección de datos que será accesible por medios electrónicos. 6.3.2. Condiciones para el desempeño de la labor del delegado de protección de datos. Los responsables y encargados del tratamiento podrán establecer la dedicación completa o a tiempo parcial del delegado, entre otros criterios, en función del volumen de los tratamientos,
la categoría especial de los datos tratados o de los riesgos para los derechos o libertades de los interesados. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37,5 RGPD para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física o jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos. Art. 35 LOPDP. El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la LOPDP y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se garantizará la independencia del delegado de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier conflicto de intereses. En el ejercicio de sus funciones, el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el responsable o el encargado del tratamiento, la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 LOPDP. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia de protección de datos, lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable o el encargado del tratamiento. Actuación ante reclamaciones. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos, el afectado podrá, con carácter previo a la presentación de una reclamación contra Aquellos ante la Agencia Española de Protección de Datos, o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se reclame. En este caso, el delegado de protección de datos comunicará al afectado la decisión que se hubiera adoptado en el plazo máximo de 2 meses a contar desde la recepción de la reclamación. Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos, a fin de que éste responda en el plazo de 1 mes. Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido en el título 8 LOPDP y en sus normas de desarrollo. El procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos será el establecido en el título 8 LOPDP y en sus normas de desarrollo. Asimismo, las comunidades autónomas regularán el procedimiento correspondiente ante sus autoridades autonómicas de protección de datos. 6,4. Códigos de conducta y certificación. Según el art. 38 LOPDP, los códigos de conducta regulados por la sección 5 del capítulo RGPD, que se debe consultar para tener una idea completa, serán vinculantes para quienes se adhieran a los mismos. Dichos códigos podrán dotarse de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos. Estos códigos podrán promoverse además de por las asociaciones y organismos a los que se refiere el artículo 40,2 RGPD. Asociaciones y otros organismos representativos de categorías de responsables o encargados del tratamiento, por empresas o grupos de empresas así como por los responsables o encargados del sector público y entidades análogas. Asimismo, podrán ser promovidos por los organismos o entidades que asuman las funciones de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos. Los responsables o encargados del tratamiento que se adhieran al código de conducta se obligan a someter al organismo o entidad de supervisión
las reclamaciones que les fueran formuladas por los afectados en relación con los tratamientos de datos incluidos en su ámbito de aplicación, en caso de considerar que no procede atender a lo solicitado en la reclamación. También voluntariamente y antes de llevar a cabo el tratamiento, podrán someter al citado organismo o entidad de supervisión la verificación de la conformidad del mismo con las materias sujetas al Código de Conducta. En caso de que el organismo o entidad de supervisión rechace o desestime la reclamación, o si el responsable o encargado del tratamiento no somete la reclamación a su decisión, el afectado podrá formularla ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, por la Autoridad Autonómica de Protección de Datos competente, y ambas someterán los proyectos de código al mecanismo de coherencia mencionado en el artículo 63 RGPD, en los supuestos en que ello proceda. Artículo 63 RGPD. Mecanismo de coherencia. A fin de contribuir a la aplicación coherente del presente reglamento en toda la Unión, las autoridades de control cooperarán entre sí, en su caso con la Comisión, en el marco del mecanismo de coherencia establecido en la presente sección. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán registros de los códigos de conducta aprobados por las mismas, que estarán interconectados entre sí y coordinados con el registro gestionado por el Comité Europeo de Protección de Datos. El registro será accesible a través de medios electrónicos. Mediante Real Decreto se establecerán el contenido del registro y las especialidades del procedimiento de aprobación de los códigos de conducta. Acreditación de instituciones de certificación. La acreditación de las instituciones de certificación podrá ser llevada a cabo por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, que comunicará a la Agencia Española de Protección de Datos y a las autoridades de protección de datos de las comunidades autónomas las concesiones, denegaciones o revocaciones de las acreditaciones, así como su motivación. 7. Autoridades de protección de datos. 7,1. La Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Se rige por lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679, la LOPDP y sus disposiciones de desarrollo, y supletoriamente por las normas pertinentes de la Ley 40/2015. El Gobierno, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobará su estatuto mediante Real Decreto. Su denominación oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 109,3 de la Ley 40/2015, será Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente, AEPD. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. La Agencia Española de Protección de Datos tendrá la condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España, en el Comité Europeo de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán en aras del adecuado ejercicio de las respectivas competencias que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, les atribuye en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de Justicia. Art. 44 LOPDP. La AEPD elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los presupuestos generales del Estado. Contará para el cumplimiento de sus fines con las asignaciones que se establezcan con cargo a los presupuestos generales del Estado, los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los ingresos ordinarios y extraordinarios derivados del ejercicio de sus actividades. 7.1.1. Funciones y potestades de la Agencia Española de Protección de Datos.
Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos supervisar la aplicación de la LOPDP y del RGPD, y, en particular, ejercer las funciones establecidas en el artículo 57 y las potestades previstas en el artículo 58 del mismo reglamento, en la ley orgánica y en sus disposiciones de desarrollo. Asimismo, corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos el desempeño de las funciones y potestades que le atribuyan otras leyes o normas de derecho de la Unión Europea. La Agencia Española de Protección de Datos publicará las resoluciones de su presidencia que declaren haber lugar o no a la atención de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento UE 2016/679, las que pongan fin a los procedimientos de reclamación, las que archiven las actuaciones previas de investigación, las que sancionen con apercibimiento a las entidades a que se refiere el artículo 77,1 de esta ley orgánica, las que impongan medidas cautelares y las demás que disponga su estatuto. 7.1,2. Órganos. Sin poder profundizar en esta materia, sí hacemos una breve referencia a los órganos de la agencia. A la presidencia art. 48 LOPDP. La dirige, ostenta su representación y dicta sus resoluciones, circulares y directrices. B. El adjunto a la presidencia, en el que podrá delegar sus funciones, a excepción de las relacionadas con los procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos. Ambos ejercerán sus funciones con plena independencia y objetividad, y no estarán sujetos a instrucción alguna en su desempeño. Les será aplicable la legislación reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. El mandato de la Presidencia y del adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos tiene una duración de 5 años y puede ser renovado para otro período de igual duración. C. El Consejo Consultivo art. 49 LOPDP. Órgano asesor compuesto por un diputado propuesto por el Congreso, un senador propuesto por el Senado, un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial, otro de la Administración General del Estado con experiencia en la materia, propuesto por el Ministro de Justicia, otro de cada comunidad autónoma que haya creado una autoridad de protección de datos en su ámbito territorial, propuesto de acuerdo con lo que establezca la respectiva comunidad autónoma, un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias, otro propuesto por el Consejo de Consumidores y Usuarios y otros 2 propuestos por las organizaciones empresariales, un representante de los profesionales de la protección de datos y de la privacidad, propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados, un representante de los organismos o entidades de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos propuesto por el Ministro de Justicia, un experto propuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, un representante de las organizaciones que agrupan a los consejos generales, superiores y colegios profesionales de ámbito estatal de las diferentes profesiones colegiadas, propuesto por el Ministro de Justicia, otro de los profesionales de la seguridad de la información, propuesto por la Asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados, un experto en transparencia y acceso a la información pública propuesto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y 2 más propuestos por las organizaciones sindicales más representativas. El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y, en todo caso, una vez al semestre. Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter vinculante. 7.1,3. Potestades de investigación. La AEPD desarrollará su actividad de investigación a través de las actuaciones previstas en el título 8 y de los planes de auditoría preventivas. La actividad de investigación se llevará a cabo por los funcionarios de la Agencia Española de Protección de Datos o por funcionarios ajenos a ella habilitados expresamente por su presidencia. En el ejercicio de esta potestad de investigación, se disponen una serie de privilegios y obligaciones.
a condición de los funcionarios actuantes. Los funcionarios que desarrollen actividades de investigación tendrán la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan con ocasión de dicho ejercicio, incluso después de haber cesado en él. B. Deber de colaboración. Según el art. 52 LOPDP, las administraciones públicas, incluidas las tributarias y de la seguridad social, y los particulares estarán obligados a proporcionar a la AEPD los datos, informes, antecedentes y justificantes necesarios para llevar a cabo su actividad de investigación. Cuando la información contenga datos personales, la comunicación de dichos datos estará amparada por lo dispuesto en el artículo 6,1c RGPD. Licitud del tratamiento cuando es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. C. Identificación de los responsables por las administraciones públicas. En el marco de las actuaciones previas de investigación, cuando no haya podido realizar la identificación por otros medios, la AEPD podrá recabar de las administraciones públicas, incluidas las tributarias y de la seguridad social, las informaciones y datos que resulten imprescindibles con la exclusiva finalidad de lograr la identificación de los responsables de las conductas que pudieran ser constitutivas de infracción. En el supuesto de las administraciones tributarias y de la seguridad social, la información se limitará a la que resulte necesaria para poder identificar inequívocamente contra quién debe dirigirse la actuación de la AEPD, en los supuestos de creación de entramados societarios que dificultasen el conocimiento directo del presunto responsable de la conducta contraria a la normativa. D. Identificación de responsables por operadores de telecomunicaciones. La AEPD podrá recabar de los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, los datos que obren en su poder y que resulten imprescindibles para la identificación del presunto responsable, cuando se hubiere llevado a cabo mediante la utilización de un servicio de la sociedad de la información o la realización de una comunicación electrónica. A tales efectos, los datos que la AEPD podrá recabar son los siguientes. A cuando la conducta se hubiera realizado mediante la utilización de un servicio de telefonía, fija o móvil. Primero, el número de teléfono de origen de la llamada en caso de que el mismo se hubiese ocultado. Segundo, el nombre, número de documento identificativo y dirección del abonado o usuario registrado al que corresponda a ese número de teléfono. Tercero, la mera confirmación de que se ha realizado una llamada específica entre dos números en una determinada fecha y hora. B. Cuando la conducta se hubiera realizado mediante la utilización de un servicio de la sociedad de la información. Primero, la identificación de la dirección de protocolo de Internet desde la que se hubiera llevado a cabo la conducta y la fecha y hora de su realización. Segundo, si la conducta se hubiese llevado a cabo mediante correo electrónico, la identificación de la dirección de protocolo de Internet, desde la que se creó la cuenta de correo, y la fecha y hora en que la misma fue creada. Tercero, el nombre, número de documento identificativo y dirección del abonado o del usuario registrado, al que se le hubiera asignado la dirección de protocolo de Internet, a la que se refieren los dos párrafos anteriores. Estos datos deberán ser cedidos, previo requerimiento motivado de la AEPD, exclusivamente en el marco de actuaciones de investigación iniciadas como consecuencia de una denuncia presentada por un afectado respecto de una conducta de una persona jurídica o respecto a la utilización de sistemas que permitan la divulgación sin restricciones de datos personales. En el resto de los supuestos, la cesión de estos datos requerirá la previa obtención de autorización judicial otorgada conforme a las normas procesales, cuando resultara exigible. Alcance de la actividad de investigación. Quienes desarrollen la actividad de investigación podrán recabar las informaciones precisas para el cumplimiento de sus funciones, realizar inspecciones, requerir la exhibición o el envío de los documentos y datos necesarios,
examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados o en donde se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia de ellos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos y requerir la ejecución de tratamientos y programas o procedimientos de gestión y soporte del tratamiento sujetos a investigación. Cuando fuese necesario el acceso por el personal que desarrolla la actividad de investigación al domicilio constitucionalmente protegido del inspeccionado, será preciso contar con su consentimiento o haber obtenido la correspondiente autorización judicial. Cuando se trate de órganos judiciales u oficinas judiciales, el ejercicio de las facultades de inspección se efectuará a través y por mediación del Consejo General del Poder Judicial. F. Potestades de regulación. Las circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. La presidencia de la AEPD podrá dictar disposiciones que fijen los criterios a que responderá la actuación de esta autoridad en la aplicación de lo dispuesto en el RGPD y en LOPD, que se denominarán circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. Su elaboración se sujetará al procedimiento establecido en el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, que deberá prever los informes técnicos y jurídicos que fueran necesarios y la audiencia a los interesados. Las circulares serán obligatorias una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado. G. Acción exterior. Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos la titularidad y el ejercicio de las funciones relacionadas con la acción exterior del Estado en materia de protección de datos. Es el organismo competente para la protección de las personas físicas, en lo relativo al tratamiento de datos personales, derivado de la aplicación de cualquier convenio internacional, en el que sea parte el Reino de España, que atribuya a una autoridad nacional de control esa competencia y la representante común de las autoridades de protección de datos en el Comité Europeo de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos informará a las autoridades autonómicas de protección de datos acerca de las decisiones adoptadas en el Comité Europeo de Protección de Datos y recabará su parecer cuando se trate de materias de su competencia. Además, la Agencia Española de Protección de Datos participará en reuniones y foros internacionales de ámbito distinto al de la Unión Europea, establecidos de común acuerdo por las autoridades de control independientes en materia de protección de datos. B. Participará, como autoridad española, en las organizaciones internacionales competentes en materia de protección de datos, en los comités o grupos de trabajo, de estudio y de colaboración de organizaciones internacionales que traten materias que afecten al derecho fundamental a la protección de datos personales y en otros foros o grupos de trabajo internacionales, en el marco de la acción exterior del Estado. C. Colaborará con autoridades, instituciones, organismos y administraciones de otros Estados, a fin de impulsar, promover y desarrollar el derecho fundamental a la protección de datos, en particular en el ámbito iberoamericano, pudiendo suscribir acuerdos internacionales administrativos y no normativos en la materia. 7.1,4. Planes de auditoría preventiva. La presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar la realización de planes de auditoría preventiva, referidos a los tratamientos de un sector concreto de actividad. Tendrán por objeto el análisis del cumplimiento de las disposiciones del RGPD y de la LOPD, a partir de la realización de actividades de investigación sobre entidades pertenecientes al sector inspeccionado o sobre los responsables objeto de la auditoría. A resultas de los planes de auditoría, la presidencia de la AEPD podrá dictar las directrices generales o específicas para un concreto responsable o encargado de los tratamientos precisas para asegurar la plena adaptación del sector o responsable a esta normativa. En la elaboración de dichas directrices, la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá solicitar la colaboración de los organismos de supervisión de los códigos de conducta y de resolución extrajudicial de conflictos, si los hubiere. Las directrices serán de obligado cumplimiento para el sector o responsable al que se refiera el plan de auditoría. 7,2. Autoridades autonómicas de protección de datos. Las autoridades autonómicas de protección de datos personales podrán ejercer
Las funciones y potestades establecidas en los artículos 57 y 58 RGPD, de acuerdo con la normativa autonómica, cuando se refieran a tratamientos de los que sean responsables las entidades integrantes del sector público de la correspondiente comunidad autónoma o de las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, o quienes presten servicios a través de cualquier forma de gestión directa o indirecta. B. Tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio de las funciones públicas, en materias que sean competencia de la correspondiente administración autonómica o local. C. Tratamientos que se encuentren expresamente previstos, en su caso en los respectivos estatutos de autonomía. Las autoridades autonómicas de protección de datos podrán dictar, en relación con los tratamientos sometidos a su competencia, circulares con el alcance y los efectos establecidos para la AEPD. La presidencia de la AEPD convocará, por iniciativa propia o cuando lo solicite otra autoridad, a las autoridades autonómicas de protección de datos para contribuir a la aplicación coherente del RGPD y de la LOPDP. En todo caso, se celebrarán reuniones semestrales de cooperación. La presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos podrán solicitar y deberán intercambiarse mutuamente la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y, en particular, la relativa a la actividad del Comité Europeo de Protección de Datos. Asimismo, podrán constituir grupos de trabajo para tratar asuntos específicos de interés común. Cuando la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos considere que un tratamiento llevado a cabo en materias que fueran competencia de las autoridades autonómicas de protección de datos vulnera el RGPD, podrá requerirlas a que adopten, en el plazo de un mes, las medidas necesarias para su cesación. Si la autoridad autonómica no atendiere en plazo el requerimiento, o las medidas adoptadas no supusiesen la cesación en el tratamiento ilícito, la Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 8. Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos. La regulación del título 8 LOPDP se limita a delimitar el régimen jurídico, la iniciación de los procedimientos, siendo posible que la Agencia Española de Protección de Datos remita la reclamación al delegado de protección de datos o a los órganos o entidades que tengan a su cargo la resolución extrajudicial de conflictos conforme a lo establecido en un código de conducta, la inadmisión de las reclamaciones, las actuaciones previas de investigación, las medidas provisionales, entre las que destaca la orden de bloqueo de los datos y el plazo de tramitación de los procedimientos y, en su caso, su suspensión. Las especialidades del procedimiento se remiten al desarrollo reglamentario. 8,1. Régimen jurídico. Las disposiciones de este título serán de aplicación a los procedimientos tramitados por la AEPD, en los supuestos en los que un afectado reclame que no ha sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 RGPD, así como en los que aquella investigue la existencia de una posible infracción de lo dispuesto en el RGPD o la LOPDP. Los procedimientos tramitados por la AEPD se regirán por lo dispuesto en RGPD, en la LOPDP, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos. El Gobierno regulará por Real Decreto los procedimientos que tramite la Agencia Española de Protección de Datos al amparo de este título, asegurando en todo caso los derechos de defensa y audiencia de los interesados. 8,2. Procedimiento. A. Iniciación. Se plantean dos posibilidades. A. Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 RGPD, se iniciará por el acuerdo de admisión a trámite. Ver más adelante. B. Cuando el procedimiento tenga por objeto la determinación de la posible existencia de una infracción de la normativa,
se iniciará mediante acuerdo de inicio adoptado por propia iniciativa o como consecuencia de reclamación. Si el procedimiento se fundase en una reclamación formulada ante la AEPD, con carácter previo, ésta decidirá sobre su admisión a trámite. Ver más adelante. B. Plazos para resolver. En procedimientos derivados de falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22, RGPD, el plazo para resolver el procedimiento será de 6 meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación. Admitida a trámite la reclamación, así como en los supuestos en que la AEPD actúe por propia iniciativa, con carácter previo al acuerdo de inicio, podrá existir una fase de actuaciones previas de investigación. El procedimiento tendrá una duración máxima de 9 meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, o en su caso del proyecto de acuerdo de inicio. Transcurrido ese plazo se producirá su caducidad y, en consecuencia, el archivo de actuaciones. El procedimiento podrá también tramitarse como consecuencia de la comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos por parte de la Autoridad de Control de otro Estado miembro de la Unión Europea, de la reclamación formulada ante la misma, cuando la AEPD tuviese la condición de autoridad de control principal para la tramitación de un procedimiento. Estos plazos de tramitación, así como los de admisión a trámite y de duración de las actuaciones previas de investigación, quedarán automáticamente suspendidos cuando deba recabarse información, consulta, solicitud de asistencia o pronunciamiento preceptivo de un órgano u organismo de la Unión Europea, o de una o varias autoridades de control de los Estados miembros, por el tiempo que medie entre la solicitud y la notificación del pronunciamiento a la AEPD. C. Determinación del alcance territorial. La AEPD deberá, con carácter previo a la realización de cualquier actuación, incluida la admisión a trámite de una reclamación o el comienzo de actuaciones previas de investigación, examinar su competencia y determinar el carácter nacional o transfronterizo, en cualquiera de sus modalidades del procedimiento a seguir. Si considera que no tiene la condición de autoridad de control principal para la tramitación del procedimiento, remitirá sin más trámite la reclamación formulada a la autoridad de control principal que considere competente, a fin de que por la misma se le dé el curso oportuno. La Agencia Española de Protección de Datos notificará esta circunstancia a quien, en su caso, hubiera formulado la reclamación. El acuerdo por el que se resuelva esta remisión implicará el archivo provisional del procedimiento. D. Admisión a trámite de las reclamaciones. Cuando se presentase ante la AEPD una reclamación y cumplidos los requisitos anteriores, ésta deberá evaluar su admisibilidad a trámite. Y de esta forma, la AEPD A inadmitirá las reclamaciones presentadas cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos personales, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas, o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción. B. Igualmente podrá inadmitir la reclamación cuando el responsable o encargado del tratamiento, previa advertencia formulada por la AEPD, hubiera adoptado las medidas correctivas encaminadas a poner fin al posible incumplimiento de la legislación de protección de datos y concurra alguna de las siguientes circunstancias. 1. Que no se haya causado perjuicio al afectado en el caso de las infracciones previstas en la LOPDP. 2. Que el derecho del afectado quede plenamente garantizado mediante la aplicación de las medidas. C. Antes de resolver sobre la admisión a trámite de la reclamación, podrá remitir la misma al delegado de protección de datos que hubiera, en su caso, designado el responsable o encargado del tratamiento o al organismo de supervisión establecido para la aplicación de los códigos de conducta. D. Podrá igualmente remitir la reclamación al responsable o encargado del tratamiento cuando no se hubiera designado un delegado de protección de datos, ni estuviera adherido a mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, en cuyo caso el responsable o encargado deberá dar respuesta a la reclamación, en el plazo de 1 mes. La decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite,
así como la que determine, en su caso, la remisión de la reclamación a la autoridad de control principal que se estime competente, deberá notificarse al reclamante en el plazo de 3 meses. Si transcurrido este plazo no se produjera dicha notificación, se entenderá que prosigue la tramitación de la reclamación con arreglo a lo dispuesto en este título, a partir de la fecha en que se cumpliesen 3 meses desde que la reclamación tuvo entrada en la Agencia Española de Protección de Datos. Actuaciones previas de investigación. Antes de la adopción del acuerdo de inicio de procedimiento, y una vez admitida a trámite la reclamación si la hubiese, la Agencia Española de Protección de Datos podrá llevar a cabo actuaciones previas de investigación a fin de lograr una mejor determinación de los hechos y las circunstancias que justifican la tramitación del procedimiento. Actuará en todo caso cuando sea precisa la investigación de tratamientos que implique un tráfico masivo de datos personales. Las actuaciones previas de investigación se someterán a lo dispuesto en la sección segunda del capítulo 1 del título 7 LOPDP y no podrán tener una duración superior a 12 meses a contar desde la fecha del acuerdo de admisión a trámite o de la fecha del acuerdo por el que se decida su iniciación, cuando la Agencia Española de Protección de Datos actúe por propia iniciativa o como consecuencia de la comunicación que le hubiera sido remitida por la autoridad de control de otro Estado miembro de la Unión Europea. F. Acuerdo de inicio del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Cuando así proceda, corresponde a la AEPD dictar acuerdo de inicio de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en que se concretarán los hechos, la identificación de la persona o entidad contra la que se dirija el procedimiento, la infracción que hubiera podido cometerse y su posible sanción. Cuando la Agencia Española de Protección de Datos ostente la condición de autoridad de control principal y deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 60 RGPD, colaboración con otras autoridades, el proyecto de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador se someterá a lo dispuesto en el mismo. G. Medidas provisionales y de garantía de los derechos. Durante la realización de las actuaciones previas de investigación, o iniciado un procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la AEPD podrá acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos, y en especial, las previstas en el artículo 66,1 RGPD. Procedimientos de urgencia, el bloqueo cautelar de los datos y la obligación inmediata de atender el derecho solicitado. En los casos en que la Agencia Española de Protección de Datos considere que la continuación del tratamiento de los datos personales, su comunicación o transferencia internacional, comportara un menoscabo grave del derecho a la protección de datos personales, podrá ordenar a los responsables o encargados de los tratamientos el bloqueo de los datos y la cesación de su tratamiento y, en caso de incumplirse por estos dichos mandatos, proceder a su inmovilización. Cuando se hubiese presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación que se refiriese, entre otras cuestiones, a la falta de atención en plazo de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 RGPD, la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar en cualquier momento, incluso con anterioridad a la iniciación del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, mediante resolución motivada y previa audiencia del responsable del tratamiento, la obligación de atender el derecho solicitado, prosiguiéndose el procedimiento en cuanto al resto de las cuestiones objeto de la reclamación. 9. Régimen sancionador. 9,1. Aspectos generales y ámbito subjetivo. El título XLOPDP, que contempla el régimen sancionador, parte de que el reglamento UE 2016/679 establece un sistema de sanciones o actuaciones correctivas que permite un amplio margen de apreciación. En este marco, la ley orgánica procede a describir las conductas típicas, estableciendo la distinción entre infracciones muy graves y leves, tomando en consideración la diferenciación que el Reglamento General de Protección de Datos establece al fijar la cuantía de las sanciones. La categorización de las infracciones se introduce a los solos efectos de determinar los plazos de prescripción,
teniendo la descripción de las conductas típicas como único objeto, la enumeración de manera ejemplificativa de algunos de los actos sancionables que deben entenderse incluidos dentro de los tipos generales establecidos en la norma europea. Están sujetos al régimen sancionador establecido en el RGPD y en la LOPDP. A los responsables de los tratamientos. B. Los encargados de los tratamientos. C. Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea. D. Las entidades de certificación. E. Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta. No será de aplicación al delegado de protección de datos el régimen sancionador establecido en este título X, LOPDP. 9,2. Infracciones. Artículo 83 RGPD. Condiciones generales para la imposición de multas administrativas. 4. Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 10 millones de euros como máximo, o tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía. A las obligaciones del responsable y del encargado a tenor de los artículos 8, 11, 25 a 39, 42 y 43. B. Las obligaciones de los organismos de certificación a tenor de los artículos 42 y 43. C. Las obligaciones de la autoridad de control a tenor del artículo 41, apartado 4. 5. Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 20 millones de euros como máximo, o tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía. A los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9. B. Los derechos de los interesados a tenor de los artículos 12 a 22. C. Las transferencias de datos personales a un destinatario en un tercer país o una organización internacional, a tenor de los artículos 44 a 49. D. Toda obligación en virtud del derecho de los Estados miembros que se adopte con arreglo al capítulo 9. E. El incumplimiento de una resolución o de una limitación temporal o definitiva del tratamiento o la suspensión de los flujos de datos por parte de la autoridad de control, con arreglo al artículo 58, apartado 2, o el no facilitar acceso en incumplimiento del artículo 58, apartado 1. 6. El incumplimiento de las resoluciones de la autoridad de control, a tenor del artículo 58, apartado 2, se sancionará de acuerdo con el apartado 2 del presente artículo con multas administrativas de 20 millones de euros como máximo, o tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía. Constituyen infracciones los actos y conductas a las que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 RGPD, así como las que resulten contrarias a la LOPDP. Esta última establece la siguiente clasificación. A infracciones consideradas muy graves art. 72. En función de lo que establece el artículo 83,5 RGPD, se consideran muy graves y prescribirán a los 3 años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel, y en particular las siguientes. A. El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en el artículo 5 RGPD. Principios relativos al tratamiento. B. El tratamiento de datos personales sin que concurra alguna de las condiciones de licitud del tratamiento establecidas en el artículo 6 RGPD. C. El incumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 7 RGPD para la validez del consentimiento. D. La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos,
sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello. El tratamiento de datos personales de las categorías, las especiales, a las que se refiere el artículo 9 RGPD, sin que concurra alguna de las circunstancias previstas en dicho precepto y la LOPDP. F. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas fuera de los supuestos permitidos por el artículo 10 RGPD y en el artículo 10 LOPDP. G. El tratamiento de datos personales relacionados con infracciones y sanciones administrativas fuera de los supuestos permitidos por el artículo 27 LOPDP. H. La omisión del deber de informar al afectado acerca del tratamiento de sus datos personales, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 RGPD y 12 LOPDP. Y la vulneración del deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 LOPDP. J. La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información a la que se refieren los artículos 13 y 14 RGPD, o por atender las solicitudes de ejercicio de derechos de los afectados previstos en los artículos 15 a 22 RGPD, fuera de los supuestos establecidos en su artículo 12,5, solicitudes de carácter manifiestamente infundado o excesivo. K. El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada del ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 RGPD. L. La transferencia internacional de datos personales a un destinatario que se encuentre en un tercer país o a una organización internacional, cuando no concurran las garantías, requisitos o excepciones establecidos en los artículos 44 a 49 RGPD. M. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por la Autoridad de Protección de Datos competente, en ejercicio de los poderes que le confiere el artículo 58,2 RGPD. Poderes correctivos de las autoridades de control. N. El incumplimiento de la obligación de bloqueo de los datos establecida en el artículo 32 LOPDP, cuando la misma sea exigible. Ñ. No facilitar el acceso del personal de la Autoridad de Protección de Datos competente a los datos personales, información, locales, equipos y medios de tratamiento que sean requeridos por la Autoridad de Protección de Datos para el ejercicio de sus poderes de investigación. O la resistencia u obstrucción del ejercicio de la función inspectora por la Autoridad de Protección de Datos competente. P. La reversión deliberada de un procedimiento de anonimización, a fin de permitir la reidentificación de los afectados. Tendrán la misma consideración y también prescribirán a los 3 años las infracciones a las que se refiere el artículo 83,6 RGPD. B. Infracciones consideradas graves art. 73. En función de lo que establece el artículo 83,4 RGPD, se consideran graves y prescribirán a los 2 años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel, y en particular las siguientes. A. El tratamiento de datos personales de un menor de edad sin recabar su consentimiento, cuando tenga capacidad para ello, o el del titular de su patria potestad o tutela conforme al artículo 8 RGPD. B. No acreditar la realización de esfuerzos razonables para verificar la validez del consentimiento prestado por un menor de edad, o por el titular de su patria potestad o tutela sobre el mismo, conforme a lo requerido por el mismo artículo citado. C. El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado, cuando éste, para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que permita su identificación. D. La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos desde el diseño, así como la no integración de las garantías necesarias en el tratamiento, en los términos exigidos por el artículo 25 RGPD. E. La falta de adopción de las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que, por defecto, solo se tratarán los datos personales necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento,
conforme a lo exigido por el artículo 25,2 RGPD. F. La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento, en los términos exigidos por el artículo 32,1 RGPD. Artículo 32 RGPD. Seguridad del tratamiento. 1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros, a la pseudonimización y el cifrado de datos personales. B. La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. C. La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico. D. Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. G. El quebrantamiento, como consecuencia de la falta de la debida diligencia, de las medidas técnicas y organizativas que se hubiesen implantado conforme a este artículo citado. H. El incumplimiento de la obligación de designar un representante del responsable o encargado del tratamiento no establecido en el territorio de la Unión Europea, conforme a lo previsto en el artículo 27 RGPD, para responsables extracomunitarios. Y la falta de atención por el representante en la Unión del responsable o del encargado del tratamiento de las solicitudes efectuadas por la Autoridad de Protección de Datos o por los afectados. J. La contratación por el responsable del tratamiento de un encargado de tratamiento que no ofrezca las garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas conforme a lo establecido en el capítulo 4 RGPD. K. Encargar el tratamiento de datos a un tercero sin la previa formalización de un contrato u otro acto jurídico escrito con el contenido exigido por el artículo 28,3 RGPD. L. La contratación por un encargado del tratamiento de otros encargados sin contar con la autorización previa del responsable, o sin haberle informado sobre los cambios producidos en la subcontratación cuando fueran legalmente exigibles. M. La infracción por un encargado del tratamiento de la normativa al determinar los fines y los medios del tratamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 28,10 RGPD. N. No disponer del registro de actividades de tratamiento establecido en el artículo 30 RGPD. Ñ. No poner a disposición de la Autoridad de Protección de Datos que lo haya solicitado este registro de actividades de tratamiento. O. No cooperar con las autoridades de control en el desempeño de sus funciones en los supuestos no previstos en el artículo 72 LOPDP. P. El tratamiento de datos personales sin llevar a cabo una previa valoración de los elementos mencionados en el artículo 28 LOPDP. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento. Q. El incumplimiento del deber del encargado del tratamiento de notificar al responsable del tratamiento las violaciones de seguridad de las que tuviera conocimiento. R. El incumplimiento del deber de notificación a la Autoridad de Protección de Datos de una violación de seguridad de los datos personales, según lo previsto en el artículo 33 RGPD. S. El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de la seguridad de los datos de conformidad con lo previsto en el artículo 34 RGPD, si el responsable del tratamiento hubiera sido requerido por la Autoridad de Protección de Datos para llevar a cabo dicha notificación. T. El tratamiento de datos personales sin haber llevado a cabo la evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales en los supuestos en que la misma sea exigible. U. El tratamiento de datos personales sin haber consultado previamente a la Autoridad de Protección de Datos, en los casos en que dicha consulta resulta preceptiva conforme al artículo 36 RGPD,
o cuando la ley establezca la obligación de llevar a cabo esa consulta. V. El incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección de datos cuando sea exigible su nombramiento de acuerdo con el artículo 37 del reglamento UE 2016/679 y el artículo 34 de esta ley orgánica. W. No posibilitar la efectiva participación del delegado de protección de datos en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales, no respaldarlo o interferir en el desempeño de sus funciones. X. La utilización de un sello o certificación en materia de protección de datos que no haya sido otorgado por una entidad de certificación debidamente acreditada, o en caso de que la vigencia del mismo hubiera expirado. Y obtener la acreditación como organismo de certificación presentando información inexacta sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por el RGPD. Z. El desempeño de funciones que el RGPD reserva a los organismos de certificación sin haber sido debidamente acreditado conforme a lo establecido en el artículo 39 LOPDP. A. El incumplimiento por parte de un organismo de certificación de los principios y deberes a los que está sometido según lo previsto en los artículos 42 y 43 RGPD. B. El desempeño de funciones que el artículo 41 RGPD reserva a los organismos de supervisión de códigos de conducta sin haber sido previamente acreditado por la Autoridad de Protección de Datos competente. C. La falta de adopción por parte de los organismos acreditados de supervisión de un código de conducta de las medidas que resulten oportunas en caso que se hubiera producido una infracción del código, conforme exige el artículo 41,4 del reglamento UE 2016/679. C. Infracciones consideradas leves art. 74. Se consideran leves y prescribirán al año las restantes infracciones de carácter meramente formal de los artículos mencionados en los apartados 4 y 5 del artículo 83 RGPD, y en particular las siguientes. A. El incumplimiento del principio de transparencia de la información, o el derecho de información del afectado, por no facilitar toda la información exigida por los artículos 13 y 14 RGPD. B. La exigencia del pago de un canon, para facilitar al afectado la información exigida por estos mismos artículos, o por atender las solicitudes de ejercicio de derechos de los afectados previstos en los artículos 15 a 22 RGPD, cuando así lo permita su artículo 12,5, si su cuantía excediese el importe de los costes afrontados para facilitar la información o realizar la actuación solicitada. C. No atender las solicitudes de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 RGPD, salvo que resultase de aplicación lo dispuesto en el artículo 72,1K de esta ley orgánica. Recordemos esta infracción muy grave: el impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada del ejercicio de estos derechos. D. No atender los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado, cuando éste, para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que permita su identificación, salvo que resultase de aplicación lo dispuesto en el artículo 73C LOPDP, la infracción grave análoga. E. El incumplimiento de la obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales, o la limitación del tratamiento exigida por el artículo 19 RGPD. F. El incumplimiento de la obligación de informar al afectado, cuando así lo haya solicitado, de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales rectificados, suprimidos o respecto de los que se ha limitado el tratamiento. G. El incumplimiento de la obligación de suprimir los datos referidos a una persona fallecida, cuando ello fuera exigible conforme al artículo 3 LOPDP. H. La falta de formalización por los corresponsables del tratamiento del acuerdo que determine las obligaciones, funciones y responsabilidades respectivas con respecto al tratamiento de datos personales y sus relaciones con los afectados al que se refiere el artículo 26 RGPD, o la inexactitud en la determinación de las mismas.
y no poner a disposición de los afectados los aspectos esenciales del acuerdo formalizado entre los corresponsables del tratamiento, conforme exige el artículo 26,2 RGPD. J. La falta del cumplimiento de la obligación del encargado del tratamiento de informar al responsable del tratamiento acerca de la posible infracción por una instrucción recibida de éste, conforme a lo exigido por el artículo 28,3 del citado reglamento. K. El incumplimiento por el encargado de las estipulaciones impuestas en el contrato o acto jurídico que regula el tratamiento o las instrucciones del responsable del tratamiento, salvo que esté legalmente obligado a ello, o en los supuestos en que fuese necesario para evitar la infracción de la legislación en materia de protección de datos y se hubiese advertido de ello al responsable o al encargado del tratamiento. L. Disponer de un registro de actividades de tratamiento que no incorpore toda la información exigida por el artículo 30 RGPD. M. La notificación incompleta, tardía o defectuosa a la Autoridad de Protección de Datos de la información relacionada con una violación de seguridad de los datos personales, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 RGPD. N. El incumplimiento de la obligación de documentar cualquier violación de seguridad, exigida por el artículo 33,5 RGPD. Ñ. El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de la seguridad de los datos que entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de los afectados, conforme a lo exigido por el artículo 34 RGPD, salvo que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 73 S. LOPDP, es decir, que sea infracción grave. O. Facilitar información inexacta a la Autoridad de Protección de Datos, en los supuestos en los que el responsable del tratamiento deba elevarle una consulta previa, conforme al artículo 36 RGPD. P. No publicar los datos de contacto del delegado de protección de datos, o no comunicarlos a la Autoridad de Protección de Datos, cuando su nombramiento sea exigible de acuerdo con la ley orgánica o el reglamento. Q. El incumplimiento por los organismos de certificación de la obligación de informar a la Autoridad de Protección de Datos de la expedición, renovación o retirada de una certificación, conforme a lo exigido por los apartados 1 y 5 del artículo 43 RGPD. R. El incumplimiento por parte de los organismos acreditados de supervisión de un código de conducta, de la obligación de informar a las autoridades de protección de datos acerca de las medidas que resulten oportunas en caso de infracción del código, conforme exige el artículo 41,4 RGPD. 9,3. Interrupción de la prescripción de la infracción. Según el art. 75 LOPDP, interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de 6 meses por causas no imputables al presunto infractor. Cuando la Agencia Española de Protección de Datos ostente la condición de autoridad de control principal y deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 60 RGPD, cooperación, interrumpirá la prescripción el conocimiento formal por el interesado del proyecto de acuerdo de inicio que sea sometido a las autoridades de control interesadas. 9,4. Sanciones y medidas correctivas. Criterios de graduación. Las sanciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 RGPD se aplicarán teniendo en cuenta los criterios de graduación establecidos en el apartado 2 del citado artículo. Art. 83 RGPD. 2. Las multas administrativas se impondrán en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo de las medidas contempladas en el artículo 58, apartado 2, letras A, H y J. Al decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en cada caso individual, se tendrá debidamente en cuenta a la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate, así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido.
B. La intencionalidad o negligencia en la infracción. C. Cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento, para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados. D. El grado de responsabilidad del responsable o del encargado del tratamiento, habida cuenta de las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado en virtud de los artículos 25 y 32. E. Toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento. F. El grado de cooperación con la autoridad de control, con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción. G. Las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción. H. La forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción, en particular si el responsable o el encargado notificó la infracción, y en tal caso en qué medida. Y cuando las medidas indicadas en el artículo 58, apartado 2, hayan sido ordenadas previamente contra el responsable o el encargado de que se trate en relación con el mismo asunto, el cumplimiento de dichas medidas. J. La adhesión a códigos de conducta en virtud del artículo 40 o a mecanismos de certificación aprobados con arreglo al artículo 42. K. Cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del caso, como los beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o indirectamente, a través de la infracción. De acuerdo a lo previsto en el artículo 83,2K, citado, también podrán tenerse en cuenta. A. El carácter continuado de la infracción. B. La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos personales. C. Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción. D. La posibilidad de que la conducta del afectado hubiera podido inducir a la comisión de la infracción. E. La existencia de un proceso de fusión por absorción posterior a la comisión de la infracción, que no puede imputarse a la entidad absorbente. F. La afectación a los derechos de los menores. G. Disponer, cuando no fuere obligatorio, de un delegado de protección de datos. H. El sometimiento por parte del responsable o encargado, con carácter voluntario, a mecanismos de resolución alternativa de conflictos, en aquellos supuestos en los que existan controversias entre aquellos y cualquier interesado. Será posible, complementaria o alternativamente, la adopción cuando proceda de las restantes medidas correctivas a las que se refiere el artículo 83,2 RGPD. Será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado la información que identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción fuese superior a 1 millón de euros y el infractor sea una persona jurídica. Cuando la autoridad competente para imponer la sanción sea una autoridad autonómica de protección de datos, se estará a su normativa de aplicación. 9,5. Régimen aplicable a determinadas categorías de responsables o encargados del tratamiento. El régimen sancionador que sigue ex art. 77 LOPDP será de aplicación a los tratamientos de los que sean responsables o encargados. A los órganos constitucionales o con relevancia constitucional y las instituciones de las comunidades autónomas análogas a los mismos. B. Los órganos jurisdiccionales. C. La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local. D. Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las administraciones públicas. E. Las autoridades administrativas independientes. F. El Banco de España. G. Las corporaciones de derecho público cuando las finalidades del tratamiento se relacionen con el ejercicio de potestades de derecho público. H. Las fundaciones del sector público. I. Las universidades públicas. J. Los consorcios. K. Los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y las asambleas legislativas autonómicas, así como los grupos políticos de las corporaciones locales. Atención, no los partidos políticos en sí.
Cuando los responsables o encargados enumerados en el apartado 1 cometiesen alguna de las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 LOPDP que hemos visto, la Autoridad de Protección de Datos que resulte competente dictará resolución sancionando a las mismas con apercibimiento. La resolución establecerá asimismo las medidas que proceda a adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido. La resolución se notificará al responsable o encargado del tratamiento, al órgano del que dependa jerárquicamente en su caso, y a los afectados que tuvieran la condición de interesado en su caso. Sin perjuicio de lo anterior, la Autoridad de Protección de Datos propondrá también la iniciación de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios suficientes para ello. En este caso, el procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de aplicación. Asimismo, cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, y se acredite la existencia de informes técnicos o recomendaciones para el tratamiento que no hubieran sido debidamente atendidos, en la resolución en la que se imponga la sanción se incluirá una amonestación con denominación del cargo responsable, y se ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado o autonómico que corresponda. Se deberán comunicar a la Autoridad de Protección de Datos las resoluciones que recaigan en relación con estas medidas y actuaciones. B. Al Defensor del Pueblo o, en su caso, a las instituciones análogas de las comunidades autónomas las actuaciones realizadas y las resoluciones dictadas en este sentido. Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, ésta publicará en su página web con la debida separación las resoluciones referidas a las entidades citadas, con expresa indicación de la identidad del responsable o encargado del tratamiento que hubiera cometido la infracción. Cuando la competencia corresponda a una autoridad autonómica de protección de datos, se estará, en cuanto a la publicidad de estas resoluciones, a lo que disponga su normativa específica. 9,6. Prescripción de las sanciones. Las sanciones impuestas en aplicación del RGPD y de la LOPDP prescriben en los siguientes plazos. A las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros, prescriben en el plazo de 1 año. B. Las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros prescriben a los 2 años. C. Las sanciones por un importe superior a 300.000 euros prescriben a los 3 años. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción, o haya transcurrido el plazo para recurrirla. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado durante más de 6 meses por causa no imputable al infractor. 10. Garantía de los derechos digitales. Para terminar, el título XLOPDP no deja de ser curioso el orden establecido por esta ley. Acomete la tarea de reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución. En particular, son objeto de regulación los derechos y libertades predicables al entorno de Internet como la neutralidad de la red y el acceso universal, o los derechos a la seguridad y educación digital, así como los derechos al olvido, a la portabilidad y al testamento digital. Ocupa un lugar relevante el reconocimiento del derecho a la desconexión digital, en el marco del derecho a la intimidad, en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y la protección de los menores en Internet. Finalmente, resulta destacable la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la aclaración de informaciones en medios de comunicación digitales. Veamos con detalle. El título comienza con una declaración general sobre los derechos en la era digital, contenida en el art. 79, según el cual, los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de Internet
contribuirán a garantizar su aplicación. 10,1. Derechos a en Internet. 10.1,1. Generales. Hemos agrupado los siguientes, sin seguir exactamente el orden que la Ley Orgánica dispone. 1. Artículo 80 LOPDP. Derecho a la neutralidad de Internet. Los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos. 2. Artículo 81 LOPDP. Derecho de acceso universal a Internet, que se descompone en 1. Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica. 2. Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población. 3. El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género, tanto en el ámbito personal como laboral. 4. El acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional, mediante acciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayores. 5. La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica de los entornos rurales. 6. El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales. 3. Artículo 82 LOPDP. Derecho a la seguridad digital. Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. Los proveedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus derechos. 4. Artículo 85 LOPDP. Derecho de rectificación en Internet asentado en estos puntos. 1. Todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet. 2. Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos adecuados para posibilitar el ejercicio del derecho de rectificación ante los usuarios que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos, deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original. 5. Artículo 93. Derecho al olvido en búsquedas de Internet, sobre el que se dispone lo siguiente. Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona, cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información. Del mismo modo deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su caso invoquéis el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en Internet. Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a su borrado previo o simultáneo. El ejercicio del derecho al que se refiere este artículo no impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho. 10.1,2. Referidos a los menores de edad. 1. Artículo 84 LOPDP. Protección de los menores en Internet, que se concreta así. 1. Los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales
y de los servicios de la sociedad de la información, a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales. 2. La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales, determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. 2. Artículo 92 LOPDP. Protección de datos de los menores en Internet. Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad, garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información. Cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de redes sociales o servicios equivalentes, deberán contar con el consentimiento del menor o sus representantes legales, conforme a lo prescrito en el artículo 7 de esta ley orgánica. 10,2. Derechos digitales en el ámbito laboral. A. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Art. 87 LOPDP. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores, a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales, respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores. El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales, respecto de los que haya admitido su uso con fines privados, requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados. Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que se refiere este apartado. B. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Art. 88 LOPDP. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar, y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva, o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas. C. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Art. 89 LOPDP. Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras
para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos, previstas, respectivamente, en el artículo 20,3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa a los trabajadores o los empleados públicos, y en su caso a sus representantes acerca de esta medida. En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos, se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22,4 LOPDP, dispositivo identificativo suficiente. En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos. La utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores. La supresión de los sonidos conservados por estos sistemas de grabación se realizará atendiendo a lo dispuesto en la LOPDP. D. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral. Art. 90 LOPDP. Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20,3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o los empleados públicos, y en su caso a sus representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos. Igualmente deberán informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión. Derechos digitales en la negociación colectiva, art. 91 LOPDP. Los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral. 10,3. Otros derechos digitales. A. Derecho a la educación digital, art. 83 LOPDP. El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. Las actuaciones realizadas en este ámbito tendrán carácter inclusivo, en particular en lo que respecta al alumnado con necesidades educativas especiales. Las administraciones educativas deberán incluir en el diseño del bloque de asignatura de libre configuración la competencia digital a la que se refiere el apartado anterior, así como los elementos relacionados con las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red. El profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior. Los planes de estudio de los títulos universitarios, en especial, aquellos que habiliten para el desempeño profesional en la formación del alumnado, garantizarán la formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en Internet. Las administraciones públicas incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y a aquellos en que habitualmente se desempeñen funciones que impliquen el acceso a datos personales,
materias relacionadas con la garantía de los derechos digitales y en particular el de protección de datos. B. Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales, art. 86 LOPDP. Toda persona tiene derecho a solicitar motivadamente de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las noticias que le conciernan cuando la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de la publicación, causándole un perjuicio. En particular, procederá la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del interesado, como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En este caso, el aviso hará referencia a la decisión posterior. C. Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes, art. 94 LOPDP. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos los datos personales que le conciernan y que hubiesen sido facilitados por terceros para su publicación por los servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información. Del mismo modo deberá procederse a la supresión de dichos datos cuando las circunstancias personales que en su caso invoquéis el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los datos por el servicio. Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los datos que hubiesen sido facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas. En caso de que el derecho se ejercitase por un afectado respecto de datos que hubiesen sido facilitados al servicio, por él o por terceros, durante su minoría de edad, el prestador deberá proceder sin dilación a su supresión por su simple solicitud, sin necesidad de que concurran las circunstancias mencionadas. D. Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes, art. 95 LOPDP. Los usuarios de servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes tendrán derecho a recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a los prestadores de dichos servicios, así como a que los prestadores los transmitan directamente a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible. Los prestadores podrán conservar sin difundirla a través de Internet, copia de los contenidos cuando dicha conservación sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal. Derecho al testamento digital, art. 96 LOPDP. El acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas fallecidas se regirá por las siguientes reglas. A las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión. Como excepción, las personas mencionadas no podrán acceder a los contenidos del causante, ni solicitar su modificación o eliminación, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los contenidos que pudiesen formar parte del caudal relicto. B. El albacea testamentario, así como aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese designado expresamente para ello, también podrá solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a tales instrucciones. C. En caso de personas fallecidas menores de edad, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales, o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal,
que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. D. En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades podrán ejercerse también, además de por quienes señala la letra anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado. Las personas legitimadas en el apartado anterior podrán decidir acerca del mantenimiento o eliminación de los perfiles personales de personas fallecidas en redes sociales o servicios equivalentes, a menos que el fallecido hubiera decidido acerca de esta circunstancia, en cuyo caso se estará a sus instrucciones. El responsable del servicio al que se le comunique, con arreglo al párrafo anterior, la solicitud de eliminación del perfil, deberá proceder sin dilación a la misma. Mediante Real Decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de los mandatos e instrucciones, y, en su caso, el registro de los mismos, que podrá coincidir con el previsto en el artículo 3 de esta ley orgánica. Lo establecido en este artículo en relación con las personas fallecidas en las comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial, propio se regirá por lo establecido por éstas dentro de su ámbito de aplicación. 10,4. Políticas de impulso de los derechos digitales. El art. 97 LOPDP contiene recomendaciones y mandatos al gobierno y las comunidades autónomas, no exactamente derechos digitales. Su contenido es el siguiente. El gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, elaborará un plan de acceso a Internet con los siguientes objetivos: a superar las brechas digitales y garantizar el acceso a Internet de colectivos vulnerables o con necesidades especiales y de entornos familiares y sociales económicamente desfavorecidos mediante, entre otras medidas, un bono social de acceso a Internet. B. Impulsar la existencia de espacios de conexión de acceso público. C. Fomentar medidas educativas que promuevan la formación en competencias y habilidades digitales básicas a personas y colectivos en riesgo de exclusión digital y la capacidad de todas las personas para realizar un uso autónomo y responsable de Internet y de las tecnologías digitales. Asimismo, se aprobará un plan de actuación dirigido a promover las acciones de formación, difusión y concienciación necesarias para lograr que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de las redes sociales y de los servicios de la sociedad de la información equivalentes de Internet, con la finalidad de garantizar su adecuado desarrollo de la personalidad y de preservar su dignidad y derechos fundamentales. El Gobierno presentará un informe anual ante la Comisión Parlamentaria correspondiente del Congreso de los Diputados, en el que se dará cuenta de la evolución de los derechos, garantías y mandatos contemplados en el presente título y de las medidas necesarias para promover su impulso y efectividad.